Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una invitación en la que vamos a preguntar qué siente por ti y os voy a hacer una pequeña canalización también, a ver qué le gustaría deciros en este momento. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, por compartir mis vídeos, por estar ahí siempre, de corazón, gracias. Lo valoro muchísimo y me da ánimos para seguir adelante. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias de verdad por vuestro cariño, por vuestro apoyo y por estar ahí. Recordaros que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, pues solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Recordad que fines de semana y festivos no contesto y que es la única forma de poder concertar una cita conmigo. No hago trabajos, no hago otra cosa, yo no os voy a ofrecer nada si no venís vosotros a mi dirección de correo, me escribís a mi dirección de correo, tenedlo en cuenta, por favor. Y bueno, pues también deciros que mayo está completo ya, con lo cual ya estoy dando citas para junio. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja verde, con el tarot de las musas. Opción número 2, bruja rosa, con el tarot Fairy Tail. Y opción número 3, bruja morada, con el tarot Cosmic Cycles. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías antes de nada con esta persona. Vamos a ver, voy a sacar un par de cartitas de este oráculo. Opción número 1, bruja verde, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja verde, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Compañía, animales. Siento que es como que a ti te gusta la compañía de esta persona, te sientes bien con él o con ella. Puede ser que os gusten también los animales o que tengáis ahí una unión, pues por algún tema animal, ¿no? Pues a lo mejor que tú tengas mascotas y él también, o ella, que tú pases a tu perro y te coincidas con esta persona, o a tu perra, o, ¿vale? Veo ahí como algo que pueda ser para muchos que os une el área, pues eso, animal, ¿no? Que a lo mejor pues él es veterinario o ella es veterinaria y tú llevas a tu mascota allí, o os gustan los animales. Pero lo que me marca mucho también es como que te sientes bien a su lado, con esa compañía, ¿no? Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 1, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 1, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Silencio, nieve. Siento que esta persona es como que no te está confesando lo que siente o está muy callado, callada, no sabes a qué tenerte con él o con ella, con esta nieve. Es como que todo también está un poco congelado entre vosotros, vosotras. Puede ser que te lo encuentres en alguna parte y no habléis mucho acerca de sentimientos, pero notes que hay algo ahí especial entre vosotros, vosotras. Fíjate este aire, movimiento. A mí me estás diciendo que a esta persona le gustaría moverse hacia ti, sí que hay algo ahí, pero que hay atracción, ¿ves? Magnetismo, atracción. Le atraes mucho, pero luego a la hora de expresártelo o de avanzar, es como que sí que le gustaría con este movimiento aire, pero se contiene muchísimo. Vale, vamos a ver
Con el tarot, ¿qué siente por ti esta persona? Opción número uno, bruja verde, ¿qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente por ti? Opción número uno, bruja verde, ¿qué siente por ti? Bueno, el 3 de materiales, que sería el 3 de oros, y el emperador. Yo siento que es una persona como bastante, una persona como muy líder, ¿no? Tu persona especial. Le veo como alguien como que tiene las ideas muy claras, puede ser que sea tu jefe, tu jefa, alguien que lleva una empresa, o a lo mejor el veterinario de tu mascota, por ejemplo, ¿no? O bueno, que le conoces ahí en algún ambiente, la has conocido en un ambiente y yo siento que de vez en cuando coincidís, pero sí que le apetecería concretar algo contigo con este 3 de oros, materializar algo contigo, pero también ese emperador me habla de hacer las cosas bien o de ir poco a poco. Siento que es una persona que es un líder, ¿no? Y yo veo que sí que siente algo por ti, pero como que de momento no tiene claro al avanzar. Sí, es que estoy sintiendo eso. Estoy sintiendo que es una persona que tiene sentimientos hacia ti, pero que le cuesta mucho confesártelo o avanzar contigo. Es como que ahí hay un silencio por su parte, aunque sí que le apetecería avanzar, pero están las cosas un poco estancadas entre vosotros porque no tiene claro, también a lo mejor no tiene claro si tú sientes algo por él o por ella, ¿no? Puede ser que no lo sepa. Em, El mundo aquí me habla de que a esta persona le encantaría cerrar un ciclo contigo, concretar algo más allá de la relación que tenéis. Yo siento que puede ser que seáis amigos o tengáis ahí, bueno, pues una relación cordial, pero yo siento que esta persona tiene sentimientos por ti. Las de emociones, que serían las de copas, me habla de eso, de que le inspiras bastantes emociones, sentimientos. Este 3 de inspiración, que sería el 3 de bastos, le encantaría salir de su zona de confort, romper con sus miedos o romper con esas indecisiones que tiene con esta torre y concretar algo contigo. Yo le veo como dudando bastante, pero también porque a lo mejor no sabes si tú sientes algo por él o por ella, o hay aquí ataduras. Mira, el 8 de voces, que sería el 8 de espadas, ¿no? Me sale ahí esas ataduras. Entonces, bueno, veo que sí que siente por ti, pero tiene muchas dudas. Mira, el 8 de espadas y el 2 de espadas, ¿vale? ¿Ves las dudas que te estoy diciendo? O sea, incertidumbre de no saber a lo mejor lo que tú sientes. El 8 de voces me habla ahí sería el 8 de espadas, de esos bloqueos. El 2 de espadas, porque es el 2 de voces, es el 2 de espadas, ¿no? Sería, pues esas indecisiones. Entonces siento que tiene que romper aquí con algo, con esta muerte, con esa torre también. Puede ser que en el pasado le hayan herido con este 7 de espadas, o la hayan engañado, o la hayan traicionado, a lo mejor en otras relaciones que ha tenido, o que a lo mejor no haya tenido buena suerte en el amor, o hay algo ahí que le frena bastante. Tiene que romper con esa torre y esta muerte, cortar con algo, con ese mundo al principio de la tirada, para avanzar. Siento que te está ocultando sus sentimientos, te está ocultando lo que le hace sentir, que yo siento que es algo bastante fuerte, y siente por ti, sí, mucho siente por ti, pero tiene muchas dudas también. La sota de voces, esa sota de espadas, me habla ahí de que cuando te ve o que puede estar como pendiente de lo que tú haces, si os seguís en redes sociales o tiene tu teléfono, a ver qué pones en historias, a ver si tienes pareja. Siento que está como muy pendiente de ti, pero este 4 de espadas es como un parón. Ahora mismo siento que no es buena idea avanzar contigo. ¿Ves? Le veo bloqueado con este 9 de espadas, además durmiendo mal. Siento que incluso puede ser que tenga pesadillas en ocasiones con esta muerte y este 9 de espadas, pues que a veces a lo mejor te dice, o sea, me refiero en sueños, ¿eh? Que a lo mejor tiene pesadillas contigo en el sentido de que igual te dice lo que siente y tú le rechazas, o es que veo ahí como mucho conflicto con eso, con expresarse, con fluir contigo, con avanzar y que luego resulte herido, siento, o herida, siento que es que lo ha pasado mal esta persona anteriormente. Lo que más estoy viendo son miedos. ¿Ves? Entonces está todo como muy parado entre vosotros, vosotras. Esta musa ahorcada me habla de eso, del colgado. Está todo muy parado, todo está... ¿Ves? Es que este 8 de bastos me habla que le encantaría avanzar, le encantaría dar pasos,
Pero el 5 de espadas aquí me habla aquí de esos conflictos, ¿no? De esos bloqueos, de no querer avanzar. Este 5 de espadas me habla de conflictos, pero sobre todo conflictos internos personales de lo de ella, no sé, como que no lo tiene nada claro. Pero aquí le encantaría proponerte algo con esta sota de copas. Tiene mucho conflicto y además yo siento eh, en cuestión de pensamientos suyos, de pues a lo mejor no le intereso o a lo mejor avanzo y no le gusto o tiene pareja o aquí hay conflictos, hay condicionamientos, pues igual no es buena idea avanzar. Y esta persona no para de darle vueltas a la cabeza con eso. Sí, es que veo eso. Le apetecería, por un lado, avanzar con este caballero de espadas. Este es el caballero de espadas, el caballero de voces y el 8 de, de bastos sería ese avance, ¿no? Le apetecería mucho avanzar, apostar por una relación contigo, pero con esta fuerza se bloquea mucho. Es que le veo bloqueado, bloqueada. eh, Le gustaría mucho expresarte lo que siente con la sota de copas y de una manera además creativa y confesarte que quiere algo contigo y demás, pero le veo muy contenido, contenida. El 6 de espadas, ¿ves? Le veo como incluso alejándose a veces de ti o tomando distancia. Es como, puede ser que tú te acerques algo a ella y él intente o ella tomar esa distancia o separarse o... Sí, es que veo eso, totalmente. Ya sabéis que soy muy sincera con lo que veo, para bien o para mal, yo digo lo que veo. Eh, Y en esta opción sí veo sentimientos, pero es como todo un poco complicado en ese sentido. El 9 de inspiración que me habla ahí de ese 9 de bastos, siento eso como resistencia por parte de esta persona, como que no lo tiene claro. Y aquí no sale el ermitaño, es como pienso en avanzar contigo y este ermitaño me habla de que me contengo, me meto en mí mismo y no, o en mí misma y no me muestro, no doy avances para crear esa oportunidad con este as de oros, ¿no? Y fíjate, este sería, la musa de emociones sería el rey de copas. Esta persona sí tiene sentimientos por ti, ¿eh? Tiene sentimientos por ti y esta persona yo te diría que está hasta enamorado o enamorada de ti, pero a la hora de darse una oportunidad contigo, es como que tiene mucha ilusión con esta sota de copas, sería, y este as de oros, le encantaría darse esa oportunidad contigo, pero luego se frena muchísimo porque también yo siento que son miedos internos de lo de ella, de pensamientos, ¿no? De a lo mejor igual no valgo, a lo mejor igual no soy suficiente para él o para ella, igual tiene pareja, igual no es conveniente dar pasos. ¿Ves? El caballo de bastos me habla de avanzar, pero me sale aquí el tiempo. Este 7 de oros me habla de eso, del tiempo, de no es el momento. Por otro lado, con este loco me apetecería dar pasos, lanzarme a la piscina y avanzar, pero me contengo mucho. Lo que sí que es cierto es que le gustas, le encantas, le encantas. Este 9 de oros me habla de eso. Le encantas como eres, pero el caballo de oros también aquí me habla de ir lento, de ir despacio. Es una persona que no tiene claras las cosas, con lo cual a ver, tiene claro que siente algo por ti, pero lo que no tiene claro es si sería tendríais éxito juntos, juntas, ¿no? Fíjate, es que aquí hay una conexión brutal y la estrella es como que esta persona no pierde la esperanza de avanzar contigo, hacia ti. Con este 2 de copas, siento que hay aquí una relación muy de conexión, ¿no? No pierde la esperanza de que en algún momento te pueda decir lo que siente y de que esto se dé con este caballero de copas. Pero ya te digo, está ahora en un momento de mucha indecisión, de pensarse las cosas, de no avanzar a lo loco. Le veo muy contenido, contenida en ese sentido. Así que, ¿qué siente por ti? Yo te diría que está incluso enamorado o enamorada de ti, esta persona, pero se está conteniendo muchísimo, porque piensa, igual no es buena idea, igual esta persona me da calabazas, o igual, pues a lo mejor me rechaza, y yo entonces, ¿qué hago? Tiene un diálogo interno en bucle todo el tiempo, sobre todo por las noches cuando se va a dormir. Opción número uno, bruja verde, ¿qué siente por ti? ¿Qué siente por ti? Esta persona que siente. ¿Ves? Es como me estoy planteando el hecho de decirle lo que siento, pero respiro profundo, me contengo, controlo mis impulsos con ese loco. Me apetece mucho avanzar, pero me controlo. ¿Por qué? Porque pienso que eres tal para cual.
es que somos tal para cual. Esto que estoy sintiendo es tan bonito, tan mágico, que es que somos tal para cual. Esta persona tiene una sensación de familiaridad, ¿no? De que ya te conoce desde siempre, de que eres una persona como muy humilde, muy sencilla, muy sencillo, pero a la vez le abruma esta sensación, esto que está sintiendo es tan fuerte que le abruma. Siente una necesidad de expresarte todo lo que está sintiendo, pero por otro lado es como, uff, me entra el pánico, el miedo, me bloqueo. Pero sin embargo hay una conexión brutal con este mirar más allá y le gustaría avanzar con esta visión más elevada, tener una visión más elevada, más clara acerca de lo que quiere contigo. De que tú supieras también el hecho de que esta persona quiera avanzar, pero le gustaría que esta relación diera sus frutos para que pasara a algo más, a una relación seria y estable. Y yo siento que es una persona que te vigila mucho o te controla en el sentido de que te observa, ¿no? Con todo oídos. Es como que mide mucho tus palabras, también lo que le dices. Si a lo mejor os gusta la música y tenéis gustos en común, como que está ahí mirando a ver qué haces, qué pones en internet, si te siguen en redes sociales y demás. Es como que hay una perfecta armonía entre vosotros, vosotras. Se siente muy conectado, conectada a ti y le encantaría, ya te digo, dar avances, pero se frena mucho en ese sentido, ¿eh? Porque yo siento que piensa que no es buena idea. Puede ser que haya condicionamientos, adáptalo, que tú igual tengas pareja o él o ella, pero lo que más estoy viendo son miedos. Luego os hago una pequeña canalización a ver qué le gustaría deciros, porque esta persona siento que se contiene mucho y hay veces que te da la impresión de que sí que siente algo por ti y otras veces no. Opción número uno, bruja verde, ¿qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente por ti? Yo veo que sí que le encantaría fluir, avanzar. Eres una gran tentación para él o para ella y yo siento que le gustaría tener una relación estable contigo, seria y estable, conquistarte, estar bien. Pero ya te digo, ahí hay obstáculos y sobre todo obstáculos que se ha creado él mismo, ella misma, porque es como que no lo tiene nada claro. Él se monta unas películas en el sentido de que y si se lo digo y me dice que no, y si se lo digo y a lo mejor tiene pareja, igual no es buena idea, ay, 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 y le entra el pánico, le entra el miedo. Le encantaría abrir una puerta contigo y que esto fluya, que esto avance, pero ya te digo, hay cargas aquí como muy potentes, que esas cargas lo que hacen con esta cruz es que esta persona corte el avance hacia ti. Tendría que haber ahí una transformación por parte de lo de ella con esa torre que me salió ahí antes y esa muerte, pues que cortara con sus miedos o incluso puede ser que tenga una situación que no sea adecuada para que podáis estar juntos, ¿no? También. Igual tiene que cortar ahí con una persona o yo veo mucha indecisión, fíjate, me sale aquí eso, la indecisión, el no saber para qué lado ir, si a lo mejor es buena idea decirte lo que siento y o no, no lo tengo nada claro. Entonces esta persona muy, muy perdida en ese sentido, pero que está sintiendo bastante por ti. Sí, esto lo tengo claro por la lectura y las cartas que me han salido. Está sintiendo bastante por ti, sí. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente por ti? Imaginación. El oye se imagina contigo una y otra vez. O sea, es que, bueno, siento que ha tenido incluso pensamientos, pues eso, íntimos contigo, como que estáis teniendo un encuentro pasional, se imagina a tu lado, no para de darle vueltas, sobre todo por la noche, cómo sería estar contigo, culminar esos deseos a tu lado, fíjate, que al final esta relación se culminara en, más allá de una amistad o de una cordialidad, en una relación estable. Y esta persona sí que es verdad que no deja de creer que esto pueda ser posible, o sea, tiene una esperanza ahí de que esto salga hacia adelante, igual que con la estrella, ¿no? O sea, que te lo dije antes. Es como que sí que tiene ahí una ilusión de creer que esto puede ir hacia adelante. Aunque a lo mejor ahora las cosas estén estancadas, o aunque a lo mejor ahora todo esté parado entre nosotros, o no te esté diciendo nosotras, o no te esté diciendo lo que siento, tengo esperanza de que más adelante esto se dé entre nosotros, nosotras, ¿ves? Me tengo que decidir y apostar por algo contigo. Pero de momento yo le veo con muchas dudas. Siento que es alguien como que está, te tiene mucho en la mente con esta oración. Es como una persona que está todo el día pendiente de ti o no te saca de la cabeza. Pero fíjate, cuando piensan avanzar es como paciencia. Espera, no es el momento.
te ve como una mujer, un hombre muy generoso, le gusta mucho cómo eres, le gusta mucho bueno, cómo te comportas con él o con ella y siento que es que, bueno, le gustas muchísimo. Y yo te digo que esta persona está enamorada, enamorado de ti, totalmente. Pero claro, es lo que te digo. Por algo hay ahí que le hace bloquearse, pero porque también puede ser experiencias del pasado de esta persona, ¿no? Oye, pues mira, no me ha ido bien en el amor o he sufrido mucho o no, o siento que no es buena idea avanzar contigo. Voy a sacarte por último un consejo y luego te hago una pequeña canalización. Opción número uno, bruja verde, un consejo para ti. Opción número uno, bruja verde, un consejo para ti. Encuentra tu flujo sagrado. Bueno, me dicen que fluyas hacia adelante, que esta persona si tiene que ser para ti será, y que bueno, que puedes darle a lo mejor indicios o dejarle entrever que sí que hay algo ahí, ¿no? Que sí que sientes por él o por ella. Eso ya depende de ti, claro. Corta las cuerdas de la duda, ¿ves? Mira, me están diciendo para algunos de vosotros que no será para todos. Obviamente, lo que os digo siempre, tenéis que utilizar el tarot con sentido común, de una manera, bueno, pues que esto no es una sentencia, pero ni las consultas privadas ni los interactivos generales nos hablan de una energía que también se puede confundir y que tienes que adaptarlo. Y que no porque te salga en una... ves 20 vídeos y te salen los 20 vídeos lo mismo, eso es así. No, hay que ser conscientes de todo eso. El tarot es una guía, pero no siempre acierta. A veces tenemos esa idea errónea. Me habla aquí de cortar un poco las cuerdas de la duda, en algunos de los casos, pues seguir con tu vida, a ver si esta persona avanza, se da cuenta, ¿no? De lo que vales. A lo mejor para otras personas, pues decirle algo a él o a ella, aunque sea alguna indirecta, a ver si reacciona, ¿no? Que tú también, para que esta persona vea que tú también estás interesada, interesado en él o en ella. Es lo que nos aconseja. Vale, vamos a hacer una pequeña canalización, a ver qué le gustaría decirte a esta persona. Opción número uno, bruja verde, ¿qué le gustaría decirte en este momento, si pudiera o se atreviera? Opción número uno, bruja verde, ¿qué le gustaría decirte a esta persona si pudiera o se atreviera en este momento? Vale, voy a hablaros como si fuéselo ella. Me gustas muchísimo, pero de momento me resisto a dar pasos hacia ti. Siento que no es buena idea. Cuando te veo, me entran muchísimas ganas de avanzar o cuando hablamos de poner todo de mi parte, de esforzarme para que esta relación vaya hacia adelante y no seamos solo amigos o tengamos esa cordialidad que ahora mismo hay entre nosotros, nosotras. Pero me bloqueo. Un inciso, para algunos puede ser que os una al área laboral, que le veas en su trabajo o que a lo mejor, pues ya te digo, pues trabaje en algún sitio y tú vayas allí por algo, por papeles o por él o ella te tramite alguna circunstancia, me refiero, pues a lo mejor imagínate, ya te he dicho antes lo de veterinario, veterinaria o que sea sanitario, sanitaria y esta persona vaya allí porque sea tu paciente, ¿no? Para algunos veo ahí eso, que hay ahí como un intercambio en el área laboral, que a lo mejor tú vas a verle o os une algo ahí laboral. Eh, Solo para algunos, ¿vale? Adáptalo. Vuelvo a la canalización. Muchas veces me bloqueo, estoy muy indeciso, aunque me encantaría avanzar. Paralizo el hecho de decirte lo que siento o de tener algo juntas, más allá de lo que tenemos ahora mismo. Por otro lado, me encanta estar pendiente de ti, saber lo que haces, eh, como estar un poco observándote. No paras de estar en mi mente, no sales de mi mente una y otra vez. Y me encantaría avanzar, me encantaría tener eh, avances a tu lado, que concretáramos una relación estable, pero por otro lado no sé por qué el miedo me aleja de ti. Me paralizo y tengo una reacción a veces como muy instintiva, que es alejarme de ti, en lugar de avanzar, en lugar de dar pasos. Me gustas muchísimo, me encantas lo que más deseo en esta vida es darme una oportunidad contigo. Siento que estoy enamorado, enamorada de ti, pero a la hora de expresarme o de avanzar,
como te he dicho antes, me paralizo. Siento que no tengo que hacer las cosas rápido. Siento que tengo que ir paso a paso. Me encantaría tener una oportunidad a tu lado. Me encantaría tener ese éxito contigo. Siento que si fuéramos pareja y estuviéramos bien, para mí eso sería una victoria en la vida. Es un poco incoherente porque es lo que pienso, pero luego te doy escasez en el vínculo. No parece que no siento nada muchas veces por ti. Te mando señales contradictorias, pero si te digo la verdad, es por todo lo que he sufrido en mi pasado. He tenido muchas decepciones en el amor, me han tratado mal, me han mentido, me han engañado y esto a día de hoy todavía lo arrastro y me duele. Me gustaría tener una relación contigo recíproca, me gustaría que esto fuera equilibrado, y siento que eres la mujer adecuada para mí o el hombre adecuado para mí, pero de momento no quiero lanzarme, no quiero precipitarme. Me gustaría materializar una relación estable contigo y seria. Siento que estamos destinados a estar juntos, juntas, y me pareces una mujer, un hombre increíble. Me encanta cómo eres. Me gustaría invitarte a hacer planes y confesarte todo lo que siento. Creo que próximamente lo haré, pero de momento necesito más tiempo. Estoy enamorado de ti, enamorada, no paro de pensar en cómo sería estar contigo, en cómo sería tener una cita romántica a tu lado. Me quitas el sueño, incluso muchas veces tengo pesadillas pensando, tengo pesadillas porque no paro de pensar en ti y, y siento que a lo mejor si te lo digo tú me puedes rechazar. Y tengo pesadillas repetitivas con eso, que te confieso lo que siento y que no es buena idea y tú me rechazas. Eres mi sol, ahora mismo iluminas mi vida, aunque no lo creas, y me encantaría tener esa estabilidad que tanto ansío. Te amo. Es que siento que esta persona siente mucho por ti, ¿eh? Lo que pasa que es que yo siento que además tiene pesadillas contigo, repetitivas, que se va a dormir y no para de darle vueltas a cómo sería estar contigo. Le veo una persona un poco en un bucle, en una espiral de pensamientos, además negativos. Pero yo siento que en la mayoría de los casos es porque he tenido experiencias negativas en el pasado. Y pues puede haber otros obstáculos ahí, tienes que adaptarlo, pero es también un miedo a sufrir o a pasar lo malo o que le rechaces. Bueno, opción número uno, bruja verde, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, pues sé que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número dos, bruja rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar un par de cartitas de este oráculo para ver. Opción número dos, bruja rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número dos, bruja rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Misterio, materia oscura. Bueno, siento que tú ves a esta persona como muy misterioso, misteriosa, no sabes a qué tenerte con él, puede ser, o con ella, puede ser que te esté engañando, o puede ser que no te esté siendo claro o clara. Bueno, este misterio, estás también, siento que te veo con bastante intuición hacia él o hacia ella, ¿eh? Tu intuición está como flor de piel ahora mismo. Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número dos, bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número dos, bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Silencio, nieve. Bueno, esta persona está como muy callada y fíjate que em, se me han pegado las dos cartas, entonces yo creo que siento que quieren salir. Aquí veo que en esta opción hay mucha pasión por parte de lo de ella.
pero está muy callado, callada. Puede ser que a lo mejor esta persona o tú quieras una estabilidad con él o con ella, una relación más estable, pero esta persona lo único que quiere es pasión. También a mí esta carta me habla mucho con este ojo y este agua, ¿no? Que es como que esta persona te está haciendo daño con su reacción, que tú quieres algo más y él o ella con esta pasión em, no te está dando lo que verdaderamente a ti te gustaría. Sí que es verdad que veo mucha conexión con este alma, estáis muy conectados, conectadas, pero mira, ves magia, alquimia. Sí, siento que aquí hay magia, pero por otro lado, mm, esta persona no te está dando lo que a ti te gustaría. Siento que puede ser que estéis en contacto cero o que lo ella te haya prometido que quiere algo estable contigo y que solo sea algo pasional por parte de esta persona. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja rosa. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número dos, bruja rosa. ¿Qué siente por ti? Bueno, siento que aquí a ti te apetecería que hubiera algo más, ¿no? El as de copas me habla ahí de tú te estás entregando en esta relación o te gustaría entregarte al 100%. Pero fíjate que yo este as de copas veo que esta persona no te está siendo claro o clara. Puede ser que en algún momento te esté diciendo que sí que siente algo por ti con estas de copas, porque te veo una mujer, un hombre bastante empático, empática, alguien muy amable, ¿no? Siento que esta reina de copas eras como muy bondadosa, me da igual que seas hombre o mujer o bondadoso. Y es como que sí que esta persona te tiene ahí un cariño, pero yo siento que no es, es más pasión que otra cosa, es lo que estoy sintiendo. Y bueno, para los que comentáis, con el as de copas dices que no, ya, pero que lo que os digo siempre, que no salen las cartas invertidas no quiere decir que no salga pues eso, tengan connotaciones negativas. Y yo este as de copas siento que es como un filón de esta persona a la hora de prometerte cosas que no cumple, a la hora de decirte que te quiere y luego no te lo demuestra, ¿no? Es como unas de copas un poco, bueno, con esas connotaciones, un poco más negativo, ¿no? Que también es verdad que os digo que veo ahí como un poco de cariño por parte de esta persona, pero luego que a la hora de concretar algo contigo, solamente quiere algo pasional, porque veo aquí mucha atracción, eso también es verdad. Más que eh, con, pues eso, amor, ¿no? Puede ser que os una al trabajo, el área laboral, que a lo mejor esta persona sea tu jefe, tu jefa, porque me sale aquí el emperador. El emperador es una persona como con un puesto de trabajo bastante importante en algunos de los casos. Siento que es un hombre o una mujer que sí que le gustaría tener algo contigo, esa estabilidad, pero también es alguien que le gusta mucho el éxito por el trabajo y que ahora mismo está muy ocupado o muy ocupada en eso, en su trabajo, en tener ese éxito, en ser una persona respetada o en ser una persona triunfador, triunfadora. Y yo le veo ahora en esa energía de me gustas, me encantas con esta emperatriz. Bueno, me gustas muchísimo, pero ahora mismo no eres mi prioridad a la hora de tener una relación estable contigo. Ojo, porque yo veo aquí mucha pasión, ¿eh? Y que le gustas. Y te diría que te ha cogido cariño, pero yo amor, enamorado, enamorada no le veo. Y luego, es como que tiene otras prioridades, ¿vale? Sí que es verdad que veo ahí algo, pero a la hora de concretar algo contigo, ahora está centrado en otras cosas. Yo siento que está centrada en su trabajo, en tener éxito, en tener otras prioridades, otro tipo de prioridades. Siento que además es una persona, un hombre o una mujer como muy seguro, segura de sí misma, de sí mismo, que pisa muy firme y a la hora de darse esa oportunidad contigo de concretar algo más allá, el ermitaño, ¿ves? Es como no me interesa, me meto en mí mismo, en mí misma, estoy ahora pendiente de mi trabajo, de otras cosas. Puede ser que tenga pareja en algunos de los casos. Y aunque con estas de copas sí que es verdad que me gustaría a lo mejor tener algo contigo o hay ahí algo de sentimientos que enamorado, enamorada completamente no le veo, pero sí que es verdad que veo ahí algo, yo le veo un poco como sin ganas de avanzar contigo, ¿vale? Que también te digo una cosa, puede ser que en algunos de los casos te haya dicho que sí que quiere algo contigo, pero al final no se haya concretado. Siento que hay una conexión bastante importante entre vosotros, vosotras con este sol y que es verdad que le gustaría
o sea, le encanta el estar contigo, si habéis tenido algún encuentro pasional o algún acercamiento, sí que le encanta estar contigo. Pero luego a la hora de darse una oportunidad es como que se centra en otras cosas, ¿no? Ahora mismo no tiene claro el estar contigo como pareja estable. Puede ser que hayáis hablado de este tema y en algunos de los casos te haya dicho que sí que quiere algo contigo. Yo veo que esta persona te da largas o en ese sentido no ha sido clara contigo porque yo ahora no le veo por la labor de tener nada estable. ¿Vale? Yo veo una persona que se está dedicando ahora mucho al tema económico, a crecer económicamente. Ahí hay una conexión brutal con este dos de copas, pero luego ya te digo que yo siento que es como que ahora también puede ser que esté casado, casada con alguien, con esta familia, ¿eh? O que tenga hijos de otra persona, y esto ahora le esté preocupando bastante, porque le veo como económicamente muy centrado en su tema económico, en su trabajo, en como subir y crecer económicamente y socialmente su estatus laboral, ¿no? Así veo a esta persona. Y siento que hay aquí como una sensación de que el destino os ha juntado y una sensación de que tenéis ahí una conexión bastante importante, pero luego ya te digo que a la hora de avanzar o de luchar por ti, le veo bastante con este 7 de bastos, controlándose bastante, ¿no? Como un poco a la defensiva a la hora de avanzar. Con este 5 de oros, siento que te está dando como mucha carencia en el vínculo, que tú quieres más de lo que te da esta persona. Te da como mucha escasez con ese silencio. Puede ser que ahora estéis en contacto cero, que tengáis temporadas que habláis mucho, otras veces que corte la comunicación de repente y no sepas por qué. Yo siento que esta persona te hace daño con su comportamiento. Sí, es que hay aquí como mucha pasión entre vosotros, vosotras, pero luego yo siento que incluso has llorado por esta persona. ¿Por qué? Porque te da como mucha carencia. Es como que se comporta a veces de una manera que no entiendes. A veces hay parones con este colgado. Y fíjate que me han salido cartas buenas al principio, ¿no? Pero estoy sintiendo una energía y por la tirada, por todo, por este silencio, por el alma ese, que normalmente esta carta no la leo negativa, pero es que a mí este ojo llorando me está transmitiendo, sobre todo en el tema de la comunicación. Fíjate, el 14 es la templanza. A veces como que te escribe, otras veces no, a veces parece como muy preocupado por ti o preocupada, otras veces pasa de ti. Entonces es como, vale, sí, siento que te intereso, pero hay otras veces que tu comportamiento no me lo demuestra. Le veo enfocado, enfocada hacia su trabajo o hacia ciertas prioridades que no eres tú muchas veces y veo aquí como incluso discutiendo con él o con ella, con este 5 de bastos, ¿no? O que tenga ahí conflictos contigo de vez en cuando porque pues no te dedica el tiempo necesario y te pone excusas, a lo mejor he estado muy liado, liada y a lo mejor no es eso. Sí que es verdad que con estas de copas siento que hay ahí algo y que a esta persona sí que le gustas, sí que te tiene incluso cariño, pero luego es que como que no te lo demuestra. ¿Ves? Veo mucha indecisión, veo aquí con este mundo que no termina de cerrar algo contigo serio y estable, que va y viene, que hay veces que a lo mejor puede ser que tengáis comunicación intermitente, que a veces sí que te hable, otras veces no, lo que te estoy diciendo. Y es una persona a veces como muy fría, muy frío contigo, como que prioriza otras cosas antes de ti y claro, siento que no, que tú te das cuenta de que no estás siendo justa contigo con esta justicia y tu intuición te dice que por mucha compenetración que haya entre vosotros o vosotras o mucha em, atracción, ¿no? Pues no es suficiente lo que te da. No. Te veo otra persona más adelante para ti. No sé si a lo mejor, si no estás con alguien, siento que va a llegar otra persona diferente a esta y si estás con alguien, puede ser que sea tu pareja. Pero veo ahí otra persona para ti. No sé, yo siento que él o ella, tu persona especial ahora mismo, bueno, por la persona, por las preguntas, ya te digo, no está por la labor de tener nada estable contigo, es lo que estoy sintiendo. Opción número dos, Bruja sabéis que soy muy sincera con lo que veo y es lo que me están diciendo las cartas. Opción número dos, Bruja ¿qué siente por ti? ¿Qué siente por ti? Que también te digo que enamorado, enamorada no le veo, pero sí que es verdad que veo ahí un sentimiento hacia ti. Pero también es verdad que este sentimiento no te viene bien. Es como que esta persona no te quiere bien porque no te prioriza, te dice a lo mejor que te quiere y sus actos no concuerdan con
su actitud no concuerda con sus palabras muchas veces. Puede ser que a lo mejor tú le escribas y él te deje en visto en las aplicaciones de mensajería y no te escriba, o haya ahí parones porque veo comunicación intermitente, a lo mejor te pone la excusa de es que he estado muy liado, liada con el trabajo, con lo que sea, con su familia, si tiene familia, hijos. Bueno, para un momento, si verdaderamente me quieres, para un momento, 2 minutos, hay tiempo. Entonces es como que tú sientes mucho el mundo con esta persona. Es como, por un lado te apetecería que esto se cortara definitivamente, pero por otro lado, bueno, sí que estás sintiendo algo por esta persona bastante fuerte. Yo siento que esta persona a veces como que te cuenta cuentos chinos, ¿no? O sea, que como decimos aquí en España, que te habla de cosas que no entiendes, o sea, no entiendes el hecho de, bueno, me estás contando que me quieres, pero por otro lado, a veces ni me llamas o te despreocupas de mí y no te importo nada, ¿no? Y al final, el tema de que alguien te diga que te quiere, que os lo he dicho muchísimas veces, si no te lo demuestra, ¿qué más da? Y hay gente que no sabe querer bien. Yo siento que esta persona sí que es verdad que te quiere, que hay algo, pero luego es verdad que te hace daño, con lo cual no es un amor sano, ¿no? El amor sano, la pareja sana es esa persona que te da todo, que se preocupa por ti, que le importas y que te lo demuestra y que te prioriza y que está para ti siempre en las buenas y en las malas. Entonces yo siento que estás en un momento pues duro con este hecho añico, siento que no lo estás pasando nada bien y siento, te veo en momentos mirando hacia tu interior y diciendo, ¿me compensa estar detrás de esta persona o estar pendiente de lo de ella y no soltarle o soltarla? Lo que pasa es que hay aquí una conexión brutal con esta persona. Y sí que siento que hay aquí algo que os ata o os une, ¿ves? A ti te gustaría que esto se diera, el tener una estabilidad con este mal inexplorado. Pero luego es lo que es. Yo siento que esta persona te cierra puertas a la hora de avanzar, fíjate. Esto es lo que es, está esta puerta cerrada. El 6 nos habla también de los enamorados, de esa indecisión, ¿no? Y tu yo superior te dice que está complicado el hecho de que esta persona avance. No sé, a ti te parece que es como un regalo el haberle conocido, pero también un regalo un poco envenenado, ¿no? Porque, pues obviamente esta persona, es lo que te digo, te da carencia, no sabes a qué tenerte con él o con ella. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja rosa, ¿qué piensa, qué siente por ti? Opción número 2, bruja rosa, ¿qué siente por ti? Se me ha dado la vuelta el barco. Siento que esta persona pues no termina de fluir contigo para tener algo estable. Tú no pierdes esa esperanza y además sientes esa conexión como muy intensa. Sí, porque hay aquí una conexión muy intensa. Yo siento que hay como mucha pasión. Si no has tenido nada con él o con ella, esta persona te desea bastante, ¿no? Y tú a él o a ella. Pero luego es eso, a la hora de materializar algo, a la hora de avanzar, también veo a esta persona como un poco inmaduro, inmadura en ese sentido, a la hora de tener una relación estable, o si tiene pareja, dejar a su pareja por ti, avanzar, ¿no? Es como que no tiene claras las cosas, ¿ves? A la hora de cortar ahí con algo, con algún condicionamiento que hay, o a lo mejor con su trabajo, su estabilidad, adáptalo porque veo varias opciones. Es como que hay un sentimiento de pérdida, de tengo que sacrificar algo por ti, que no termino de hacerlo. Y yo veo a esta persona actuando de una manera falsa con este zorro, ¿no? De una manera que por un lado te dice una cosa y por otro lado, y además veo que cuando a lo mejor se aleja de ti o discutís o aquí hay parones, esta persona te vuelve a conquistar con flores o a lo mejor pues invitándote a cenar o teniendo algún detalle contigo, un regalo o unos bombones o a un detalle, ¿no? Pero es todo parte de su juego, ¿no? Aquí a mí el zorro me habla de eso. Y de tener un éxito contigo a la hora de avanzar, a la hora de, bueno, que vuelvas a entrar un poco en su juego. Pero luego esa estabilidad no la quiere, porque cuando ya ve que a lo mejor tú das pasos hacia esta estabilidad o quedamos más a menudo, nos vemos más a menudo o cuando yo quiero, ahí hay un corte bastante marcado, ¿vale? Entonces me habla de eso. Me habla de que sí. Y de verdad que sí que es verdad que veo, es que me está viniendo una energía un poco contradictoria, porque por otro lado sí que siento que ahí hay algo y que esta persona, eh, pues sí que tiene ahí algo, un sentimiento ya te digo, no enamorado, del todo enamorada, pero sí hay ahí un sentimiento de cariño, de que sí que yo siento que te quiere, pero te quiere a su manera. Y una forma de querer complicada, ¿eh? Complicada porque yo siento que te hace daño al final.
Opción número dos, bruja rosa, ¿qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente por ti? O sea, ahora una pequeña canalización a ver qué le gustaría deciros. ¿Ves? Te sientes solo, sola. Porque cuando a lo mejor le escribes o cuando intentas contactar con él, si te pasa algo bueno con ella, no responde a veces o responde cuando le da la gana. A veces estáis en contacto cero muchos días, hay comunicación intermitente y al final es tener ahí a alguien para luego sentirte sola, solo. ¿Esto te compensa? Pregúntate, ¿esto te compensa? ¿Te compensa esto en tu habitación, en tus momentos de soledad, en tus momentos contigo misma, contigo mismo, con esa quietud? ¿Te compensa? Pregúntate, ¿me compensa el hecho de estar con una persona así, que me está haciendo daño? Que incluso lloro con él o con ella, me está haciendo llorar, me está haciendo daño. Te lo vuelvo a decir, las lágrimas que te he dicho antes, ¿vale? Aquí hay pasión, aquí hay mucha atracción con esa alma, pero luego estas lágrimas a mí me habla de eso, de lo que te estoy diciendo antes. Esta persona te hace llorar. ¿Por qué? Porque no entiendes su comportamiento, no entiendes por qué se comporta así, no entiendes por qué no te elige. Fíjate, cuando alguien te quiere, te elige y quiere estar contigo. Y aquí hay que tomar decisiones y elecciones y esta persona no te elige, no te prioriza, no se preocupa por ti, que es lo que te he dicho antes. En ocasiones tú le escribes o le llamas y no está ahí para ti. Siento que es alguien como que se entremezcla mucho con los demás, en el sentido que puede tener más personas ahí, o que puede tener otra pareja, o hay ahí unos inconvenientes que ya te digo que tiene que romper con ellos con este 13, que es la muerte, si quiere romper, pero yo no le veo por la voz. No. Puede ser que seáis compañeros de trabajo, compañeras en algunos de los casos, ¿eh? O que sea tu jefe, tu jefa, o alguien de tu entorno. Y te dicen también que tengas, que mires por ti con este autocuidado, que no te olvides de ti, que te priorices, que subas tu autoestima y que también te preguntes si esto te compensa. El hecho de, pues ya te digo, estar con alguien así o estar preocupada, preocupado en si me escribirá, no me escribirá, pues es que alguien que muchas veces pasa de ti, ¿esto te compensa o no? Vamos, pregúntatelo, me refiero. Eso ya depende de ti, como os digo siempre. Vamos a sacar por último un consejo y te voy a hacer una pequeña canalización. A ver qué le gustaría decirte. Consejo para ti. Opción número dos, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número dos, bruja rosa, un consejo para ti. La intención salvaje. Bueno, aquí hay muchísima atracción y muchísima pasión, eso está claro. Pero luego elige la persona en la que te transformas. Es decir, elige qué quieres dentro de tu vida, hacia dónde va esto, porque dependiendo de qué acción tomes, a lo mejor alejarte de esta persona o pasar ya de lo de ella, te vas a transformar en una nueva versión de ti misma, de ti mismo o en otra versión. Entonces es lo que te dicen. Tus decisiones al final y tus elecciones te transforman y tú decides hacia dónde quieres ir. El destino lo marcas tú, con tus decisiones, ¿vale? Siempre, y tus elecciones, con lo cual todo depende de lo que quieras en tu vida. Vamos a ver qué le gustaría decirte a esta persona si pudiera se atreviera en este momento. Opción número dos. Bruja Rosa, ¿qué le gustaría decirte en este momento a esta persona si pudiera se atreviera? Vale, voy a hablarte como si fuese lo ella. Sé que muchas veces te hago daño, sé que a veces incluso corto la comunicación y esto te duele muchísimo. eh, no lo entiendes, no entiendes por qué me comporto así. Sé que ahora todo está roto entre nosotros, nosotras. Ha habido aquí un corte muy grande. Sé que te he mentido, sé que no he sido claro, clara, aunque es verdad que todavía tengo sentimientos por ti y todavía te tengo en mi mente. Me resisto a pensar que esto se ha acabado definitivamente, aunque tengo mucha indecisión. Sabes que varias veces te he dicho que quiero concretar algo contigo serio y estable y luego no es así. Me gustaría regresar otra vez a tu lado. Estoy barajando las posibilidades que tengo de que me vuelvas a aceptar o de que vuelvas a hablar conmigo. No te he olvidado. Por las noches sobre todo pienso mucho en ti, incluso duermo mal. Sé que todo está parado, sé que todo está estancado, me he alejado de ti, me encantas. Y también sé que te he hecho daño, por supuesto, que lo sé.
Me gustaría tener la fuerza para tener un acercamiento hacia ti, pero tengo muchas dudas, miedos y siento que no soy una persona ahora mismo favorable para ti, que te venga bien, porque tengo mucha inestabilidad a la hora de avanzar. Me encantas, aquí hay muchísima pasión y me vuelves loco, loca, ya lo sabes. Y a tu lado siento que puedo con todo, pero luego tengo también muchas dudas para concretar algo contigo. No me apetece tener una estabilidad y siento que esto es lo que te está haciendo daño. Siento que no estoy siendo justo contigo, ahora mismo, justo, justa. Y a veces también mm, pienso que lo mejor sería estar separados, separadas un tiempo. A ver si me aclaro o a ver si cambio de idea. Pero no puedo soltarte demasiado porque cuando me alejo de ti no paro de darle vueltas a, a cómo estarás, pienso bastante en ti aunque no lo creas y dejo pasar un poco de tiempo, pero luego siempre regreso a tu lado. Sabes que estoy muy ocupada también con mis proyectos o mi vida, mi trabajo, y soy un hombre o una mujer muy coherente en ese sentido. Me gusta ser responsable, tengo mucha fuerza con mis proyectos o mi área laboral o mis proyectos de vida. Siento que debería de hablarte, quizás deberíamos de decirnos las cosas cara a cara y también expresarte que yo no quiero nada serio y estable. Sé que te he engañado o sé que no he sido claro, pero ahora mismo me cuesta un poco confesarte lo que siento o tener ese acercamiento contigo, esa reconciliación, aunque sí que me gustaría. No pierdo la esperanza de hacerlo más adelante, te echo de menos, pero también siento que aquí hay muchas cargas entre nosotros, nosotras, y también siento que tenemos diferentes formas de opinar, porque tú quieres algo conmigo estable y yo no. Y eso es lo que nos separa a día de hoy. También sé que a veces soy una persona que no te elijo o que no te priorizo y esto es parte de mi carácter y de mi forma de ser y me genera también muchos problemas a la hora de poder tener una relación buena contigo. Espero que sepas perdonarme y que si algún día te hablo, no me guardes rencor. Opción número dos, bruja rosa. Bueno, hasta aquí. Yo siento que esta persona quiere diferentes intereses contigo. Entonces, aquí ha habido como una separación bastante traumática ahora mismo. Puede ser que fuera hasta incluso una expareja tuya, ¿no? Que hayas tenido algo y que se haya roto. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que te recomendaría es que si no quieres estar con él o con ella, pasaras página, le perdonaras, o en el sentido de fluir, de no guardar rencor. Hay veces que me ponéis en comentarios, me voy a vengar porque es que en tal, que le pase todo lo peor. Bueno, esa ira, esa rabia, es lo peor que se puede tener. ¿Por qué? Porque no te deja avanzar. Y hay personas que dicen, ay, es que no encuentro a nadie, porque vives anclado en el pasado, anclada y porque esa rabia y esa ira la llevas tú y te genera ansiedad y la cargas tú, no la carga nadie más. Entonces yo es que soy partidaria siempre de vivir en el rencor, vivir en la venganza, vivir en el odio. Son sentimientos que no te aportan nada, nada. Entonces hay que pasar página y estar en en el amor, en un ambiente además de personas que te aportan, que te quieren, súper importante que mires por ti, súper importante que subas tu autoestima siempre, siempre estoy a favor de eso y de dejar atrás el odio, el rencor, las cargas, ¿no? De, aunque alguien te haya hecho daño, ese es un problema de él o de ella, no tuyo. Tú tienes que saber gestionarlo y avanzar, avanzar hacia una superación y, y seguir adelante con tu vida. No puedes controlar que alguien te haga daño. Lo que puedes controlar es cómo te afecta eso que te ha hecho la otra persona. Cómo lo gestionas y cómo te afecta. Opción número dos, bruja rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, sobre todo haberte ayudado, lo que os digo siempre. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación. Entonces, esta no es tu opción, tenlo en cuenta.
Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor como siempre y nos vemos en próximos interactivos. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías antes de nada con esta persona. Vamos a ver, voy a sacar un par de cartas de este oráculo. Opción número 3, Bruja Morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El sol. Bueno, bueno, bueno. Tú estás sintiendo algo aquí bastante potente por esta persona. Este sol me habla ahí de esa conexión, me habla ahí de que tú sientes bastante. Incluso te veo a veces hasta por momentos desbordada, desbordada, ¿no? De lo que estás sintiendo. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, Bruja Morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, Bruja Morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Hogar, confort. Bueno, esta persona está sintiendo muchísimo por ti, pero esto siento que es recíproco y le gustaría formalizar una relación contigo con este hogar. Te ve como de la familia, le encantaría tener hijos si está en vuestro planteamiento de futuro y te queréis tener hijos, o si ya tienes hijos de otra persona o esta persona pues ya tiene hijos de, de otra pareja. Siento que le gustaría compartir pues la crianza de sus hijos o como estar en familia, los dos, las dos, ¿no? Y moverse. Siento que esta persona no va a tardar en moverse para tener algo contigo serio y estable, ¿eh? Si no te lo he dicho ya. Fíjate, esto es algo que se expande, esto es algo que avanza. Sus sentimientos por ti cada día crecen más y además eres como su norte, ¿no? Eres como su estabilidad. Esta persona piensa que eres alguien muy sensato, sensata y que le encantaría tener algo contigo. Te voy a decir una cosa, esta persona está en un proceso de enamoramiento brutal, o sea, está en ese momento de que sus sentimientos cada vez son más grandes por ti y yo siento que puede ser que ya esté enamorado o enamorada de ti. Vamos a ver con el tarot. Opción número 3, Bruja Morada. ¿Qué siente por ti? Opción número 3, Bruja Morada. ¿Qué siente por ti? Esa persona que siente. Bueno, yo siento que igual en algunos de los casos no te lo ha confesado o que hay miedos, ¿no? Con esta luna le veo un poco a veces oculto, oculta, pues como con esos miedos de estoy sintiendo mucho por ti, igual no te he dicho nada, pero te ve como una mujer, un hombre muy, muy centrado, centrada, responsable, la madre, el padre de sus hijos, te lo vuelvo a decir, si queréis tener hijos, a ver, lo que os digo siempre, tienes que adaptar, son interactivos generales, si no quieres tener hijos, pues esto no es para ti, esto que estoy diciendo de tener hijos no es para ti, pero tener una estabilidad familiar, ¿no? El tener una estabilidad familiar te ve como una mujer, un hombre que siempre estás pendiente de lo de ella, alguien muy protector, protectora, muy sensato, sensata, trabajador, trabajadora, le encantas, le encantas. ¿Ves? Me sale aquí el emperador y la emperatriz. Siento que esta persona es como que le parece su pareja perfecta. Puede ser que os una al trabajo en algunos de los casos. Si no, esta persona quiere trabajar o el área, o que tengáis un eso ahí laboral, ¿no? Que a lo mejor tú le vayas a ver a donde él trabaja o ella. En algunos de los casos estoy sintiendo que puede ser que trabaje en un gimnasio y que tú vayas a ese gimnasio, porque fíjate este chico con las pesas, ¿no? En algunos de los casos, adáptalo. Y si no, pues a lo mejor pues que vayas a algún lugar donde él trabaja o ella trabaja, o que él venga a tu trabajo o ella, adáptalo. Yo siento que esta persona, cuando te ve, se queda paralizado, paralizada en muchas ocasiones con esa luna, se queda como en las nubes, ¿no? Porque le encantas, le encantas. Le gusta mucho tu físico, tu forma de ser. Para algunos estoy sintiendo que puede ser que a lo mejor también esta persona vaya, tú seas peluquera o peluquero y esta persona vaya a verte a esa peluquería. O que trabajes en una peluquería, un centro de estética, haciendo uñas. Para algunos tienes que adaptarlo, igual que te he dicho lo del gimnasio, bueno, pues para algunos puede ser esto. Si no, esta persona en muchos de los casos va a verte a tu trabajo o al revés. O coincidís ahí en algún sitio. Pero yo le veo que le encantas, le encantas. Quiere darse una oportunidad contigo, pero aquí todavía hay dudas. Es como que siento que puede ser que en alguno de los casos, que en algunos de los casos esta persona haya vivido escasez en el pasado en otras relaciones, entonces es como que aquí tiene que haber un cambio un poco de mentalidad a la hora de avanzar, porque yo le veo con miedos, ¿eh? Lo que más estoy viendo son miedos, o que tiene que sacrificar algo ahí, pero en la mayoría de los casos estoy viendo miedos.
tiene dudas. De momento se resiste a avanzar, pero fíjate que con este cuatro de espadas yo siento que, bueno, hay ahí como un pequeño parón, pero te está ocultando lo que siente. Y yo siento que al final esta persona va a cortar ahí con algo, sobre todo su indecisión, sus miedos, sus dudas, y va a cerrar ahí un ciclo para avanzar contigo con este mundo. Yo veo incluso convivencia en muchos de los casos. Fíjate que este mundo están en un apartamento, ¿no? Estos chicos, esta pareja, tanto arriba como abajo, están en un apartamento. Así que yo siento que con unos gatitos. Siento que sí, es que veo convivencia. Fíjate, en muchos de los casos veo que esta persona se va a lanzar y te va a proponer, pues eso, tener una relación estable contigo, pero incluso veo convivencia y legalizar esa relación. Siente bastante por ti. Yo a esta persona le veo enamorado o enamorada, ¿eh? Fíjate, el 10 de oros, sí. Si habéis hecho algún plan juntos, juntas, aunque sea con más gente, siento que esta persona le ha encantado, siente que eres como parte de su destino con este 10 de oros y esta rueda de fortuna. Fíjate, me ha salido también el rey y la reina de oros. Siento que es que sois como la pareja perfecta, te lo vuelvo a decir. Bueno, y yo veo en esta opción compromiso. Esta persona quiere pedirte incluso que te cases con él o con ella o que haya ahí una convivencia. Yo veo puede ser que sea también tu profesor, tu profesora, o tú seas su profesor, profesora en algunos de los casos. Adáptalo porque veo ahí un nexo de unión en muchos de los casos laboral, también igual tu abogada, abogado, veo ahí como algo así, pero es eso, que de momento se frena, ¿no? Hay bloqueos, hay dudas, hay miedos, pero siente bastante por ti, ¿eh? Indecisiones. Bueno, eres una gran tentación para él o para ella, le gustas muchísimo y yo siento que más adelante sí que va a proponerte algo, ¿eh? En muchos de los casos. Bueno, es que te ve como alguien increíble. Sí. Eres como, fíjate, estoy sintiendo que para esta persona eres como, si pudiera estar contigo y se concretara una relación seria y estable, sería como el culmen en su vida, ¿no? Además en el amor, porque siento que esta persona ha tenido desengaños amorosos o no le ha ido bien en el tema amoroso, ¿no? Le veo como bastante, pues eso, como con ganas de avanzar contigo, aunque tiene miedo, pero sí, es que veo ahí como que le encantas. A esta persona le encanta. Opción número 3, bruja morada, que siente por ti. Es lo que sientes, lo que es. Yo le veo enamorado, enamorada de ti. Con estos, el 6 son los enamorados en el tarot, también siento que es como que tiene mucha indecisión, es como, tengo esta puerta aquí delante de mis narices, pero no sé si abrirla, no sé si es buena idea abrir esa puerta. Por un lado me apetece mucho, mi yo superior me dice que es buena idea y me encantaría avanzar, porque yo siento que tengo unas ganas inmensas de besarte, de estar contigo con esta tierna caricia, de avanzar, y hay veces que puede ser que le veas nervioso o nerviosa con esta de notar, que haga a lo mejor cosas absurdas en el sentido de que a lo mejor igual a veces hace cosas raras, ¿no? O te deja entrever ahí que siente algo por ti, otras veces no. Porque es que siento que le llamas muchísimo la atención con esta llamada de la musa y que no para de tener sentimientos contradictorios. Por un lado, sí que tiene ganas y por otro lado, el miedo a veces también le supera. Madrid divina, esto es algo increíble, fíjate, y le encantaría tener un encuentro íntimo contigo. Siento que también es como que le apetecería mucho avanzar, tener un encuentro íntimo contigo, dejar salir esos sentimientos hacia ti, y no es solo por tener un encuentro pasional, es que esta persona con esa tierna caricia le gustaría saber, l- tener la certeza de que puede concretar algo contigo, tener esa certeza también de saber que estás ahí para él o para ella y esta persona para ti. O sea, que es algo muy recíproco y, y, y también le encantaría saber lo que se siente al estar contigo físicamente, porque yo siento que esto, bueno, saltan chispas si tenéis algo, incluso es una sensación de estar en las nubes, cuando te ve, simplemente que te ve y no pasa nada. Imagínate, pues tener un encuentro pasional, ¿no? Esta persona, y no es solo tema pasional, ya te digo, es tema
de que esta persona está enamorada y quiere saber lo que se siente al estar con alguien que verdaderamente te gusta y por el que sientes un montón, como es el caso, ¿no? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente por ti? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente por ti? Pues también siente, ya te digo, miedos, cargas. También puede ser que haya obstáculos entre vosotros y no solo sea solo miedos, ¿no? Pues diferencia de edad, que igual esta persona tenga pareja, también adáptalo. Bueno, yo lo que más estoy viendo aquí es miedos por parte de esta persona, obstáculos, indecisiones. A la hora de fluir contigo es como que no sabe si a lo mejor es buena idea avanzar o no, pero yo veo aquí amor verdadero. Amor verdadero, comunicación. Siento que puede ser que esta persona tenga un detalle contigo, te regale algo o tenga un detalle ahí contigo. Sí, quiere un éxito contigo, pero por otro lado siento que te está ocultando lo que siente o que no tiene claro el abrir puertas todavía hacia tener una relación estable contigo. Me refiero, tiene claro que quieres una relación estable, ¿no? Pero por otro lado, tiene miedo. Puede ser también en algunos de los casos que seas parte de la familia. Es decir, imagínate, pues que sea esta persona el hermano de, perdón, el amigo de tu hermano. O que sea incluso alguien de tu familia que me refiero, pues a lo mejor conocido de alguien de tu familia y sea como de la familia. Es que veo ahí como, para muchos de los casos, como que es alguien como muy de la familia, ¿no? Pues a lo mejor amigo de tu hermano, amiga de tu prima, o que habéis vivido, os conocéis desde pequeños. Veo ahí como algo muy familiar en muchos de los casos, ¿no? O que está conectado con tu familia, conectada. Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Es como que esta persona no se termina de lanzar con esa aventura, le apetece mucho, pero se contiene. Y yo le veo momentos a veces como de soledad y a ti también, como bueno, vamos a ver qué pasa, pensando mucho, muy pensativo esta persona está, porque piensa muchísimo en ti, pero también piensa, ¿es buena idea avanzar con ella, con él? Igual meto la pata, a lo mejor hay diferencia de edad o a lo mejor hay algo ahí que, ya te digo, que, que le frena bastante. Entonces tendría que simplificar las cosas, tomar esa decisión y intentar simplificar las cosas entre vosotros, vosotras. Yo siento que esta persona muchas veces te busca, hace a lo mejor cosas para encontrarte, igual va hacia algún sitio, a algún sitio que tú a veces vas. Es como que hay una búsqueda porque te echa de menos. Esta persona tiene una sensación hay aquí una conexión brutal, ¿eh? Entonces sí. Y esto siento que está evolucionando, mira qué bonito, hacia un amor. Te dije antes, es como que esta persona está en un proceso de enamorarse de ti, pero bastante potente. O sea, pero yo le veo ya enamorado, enamorada. Y esto yo siento que va avanzando con este movimiento que te lo he dicho antes. Y este norte, expansión, ¿no? Esto va creciendo, creciendo, avanzando, evolucionando. Entonces, es de lo que nos hablan las cartas. Fíjate, evolucionar y amor. Esta persona está, yo ya le veo completamente enamorado, enamorada de ti, ¿eh? Pero vamos, o es que sí, es que yo veo que esta persona está enamorada o enamorada de ti. Pero esto va más, esto va creciendo y cada vez puede ocultar menos lo que siente por ti. Es que se contiene muchísimo, pero le cuesta la vida. ¿Ves? Está aceptando lo que siente por ti y está aceptando que esto es una conexión brutal y que se está enamorando de ti y que esto está evolucionando hacia... Mira, esta carta además a mí se me asemeja mucho al mago, ¿no? Y es eso, es que esta persona va a tomar esa iniciativa para avanzar, que se está dando cuenta de que esto es amor verdadero, que se está dando cuenta de que, fíjate, estos enamorados, cómo se miran, ¿no? Es que aquí hay un amor increíble. Y cada vez está aceptando más lo que siente por ti, cada vez se está dando más, cuenta, más cuenta de que esto es algo increíble y muy bonito. Y de que tenéis que daros esa oportunidad. Voy a sacarte por último un consejo y luego te hago una pequeña canalización a ver qué le gustaría decirte si pudieras escribir a esta persona. Opción número 3, bruja morada. Un consejo para ti.
espejos cerrados. Yo siento que estáis en un momento espejo. O sea, lo que esta persona siente, tú también lo sientes. Estáis en un momento de reciprocidad absoluta, es decir, lo que esta persona siente, tú lo sientes. Si os pensáis mutuamente, a lo mejor te desvelas por la noche y él también, o ella. Te levantas a lo mejor por la noche un momento a beber agua, él o ella a lo mejor también. Es que os veo como en energías muy similares. Y yo siento que tú también estás enamorado, enamorada de lo de ella, ¿eh? Sí. La alquimia del creador. Esto es algo muy mágico. Esa alquimia nos habla de esa transformación y aquí se está creando algo muy potente y te están diciendo, sigue así, sigue, pues, es que me está viniendo una energía muy, por eso me he callado. Hay veces que me callo, no es fácil para nada hacer interactivos generales, hay personas que se creen que sí, pero conectamos con la energía de muchas personas y hay veces que me llegan las cosas y por eso me veis a lo mejor más callada, ¿no? Em, es como que me están diciendo que tienes que ser consciente de que todo lleva un tiempo, una gestación, que a veces hay que esperar y yo siento que aquí se está, viene algo muy grande entre vosotros, vosotras, pero me están hablando de eso, de que no quieras correr, ¿no? De que las cosas van a avanzar, pero todo poco a poco, ¿vale? Que tienes que respetar esos tiempos y tienes que darte cuenta de que todo ocurre en el momento perfecto y yo siento que aquí se va a dar algo muy potente entre vosotros y vais a avanzar, incluso veo en muchos de los casos una relación muy estable, ¿eh? Pero claro, hay que respetar esos tiempos, porque a veces si avanzamos antes de tiempo, puede ser que los tropeemos, porque todo lleva su curso, su tiempo, y a veces es necesario pasar por ciertas cosas o ciertas situaciones para llegar hacia a donde estamos hoy en día. Si nos pasara lo mismo igual hoy en día con todo lo que hemos vivido anteriormente, si no hubiéramos vivido todo lo anterior, a lo mejor si nos pasara lo mismo hoy que nos está pasando ahora, lo gestionaríamos de otra manera, ¿no? Es todo avance, evolución y experiencia. Vamos a ver qué le gustaría decirte a esta persona. Opción número 3, bruja morada, ¿qué le gustaría decirte en este momento si pudiera o se atreviera? Opción número 3, bruja morada, ¿qué le gustaría decirte en este momento si pudiera o se atreviera? Voy a hablarte como si fuéselo ella. Me encantas, me siento súper atraído o atraída hacia ti. Hay veces que intento frenarme, pero no puedo. Seguro que lo notas. Me encantaría declararme, gritar a los cuatro vientos que te amo, que estoy enamorado, enamorada de ti. Me gustaría tener una relación estable. Siento que el destino contigo, siento que el destino nos ha unido, que no te he conocido por casualidad. Estoy tan a gusto a tu lado que me encantaría formalizar una relación, incluso convivir contigo y tener una vida juntos, juntas. Por otro lado tengo miedo, por otro lado tengo también un sentimiento como de escasez, no sé si es buena idea, estoy en un conflicto interno muy grande, tengo miedo también de perderte, tengo miedo de avanzar y que me rechaces o que no sea buena idea, pero sí que me gustaría luchar por ti, dejar esta indecisión a un lado y esta espera y tomar decisiones, avanzar. Siento que tú lo intuyes cuáles son mis sentimientos, que yo me quiero que quiero darme una oportunidad contigo, que de momento me resisto a cortar con esas indecisiones o con esas dudas y esos miedos, que de momento me resisto también a decirte lo que siento abiertamente y te lo estoy ocultando. Siento que todo eso lo intuyes. Me gustaría tener algo estable contigo, recíproco, que fuera una relación justa, una relación equilibrada, darte todo lo mejor. Lo he pasado muy mal anteriormente en otras relaciones, me han traicionado, me han mentido, me han engañado y siento que tú también has pasado por lo mismo. Me gustaría avanzar contigo y formalizar una relación. Sé que nos apoyaríamos mucho mutuamente. Sé que podría contarte cualquier cosa porque estarías ahí a mi lado siempre y yo también estaría para ti. Hacemos un buen equipo. Por eso, por mucho que lo intente, no puedo soltarte, no puedo olvidarme de ti, pero también siento un poco de miedo porque igual tú no estás receptiva, receptivo para tener algo conmigo.
igual no quieres. Así que de momento me resisto. Estas emociones y estos sentimientos que tengo por ti me lo guardo para mí. Tengo miedo de, como te digo, de que me rechaces o de que no sea buena idea si apuesto por una relación contigo. Así que a veces incluso me alejo de ti o pongo distancia, pero lo cierto es que me encantas, lo cierto es que me encantaría avanzar, luchar por ti, tener esa iniciativa. Sé que primero tengo que dejar atrás esos miedos, esas dudas, esa incertidumbre, esos, esas experiencias pasadas que me han traumatizado. Así que cuando esté mejor, cuando lo tenga claro, iré hacia ti y de una manera justa y equilibrada te confesaré lo que siento. No estaré a la defensiva. Dejaré mis conflictos y mis miedos a un lado y tomaré la iniciativa. Avanzaré. Estoy enamorado, enamorada de ti, aunque no te lo digo, aunque muchas veces, como te digo, me lo guardo para mí. Me pareces una mujer, un hombre súper interesante y me has cautivado totalmente. Pero muchas veces huyo de ti o de este sentimiento, intento alejarme por miedo. Tengo que romper con esas dudas, con esas indecisiones y lo único que tengo claro es que eres mi mayor deseo ahora mismo y que esto que estoy sintiendo no lo había sentido por nadie nunca. Es una montaña rusa de emociones lo que estoy sintiendo. Quiero avanzar, sé que lo haré, pero como te digo, tengo que dejar atrás los miedos, las dudas y las cargas que todavía tengo a día de hoy. Y cuando esto pase, te confesaré lo que siento, me abriré a ti, te diré la verdad y te intentaré expresar con palabras todas las emociones y todo lo que me hace sentir, que no es fácil, porque es mucho, demasiado, diría yo. Te amo y espero concretar algo contigo próximamente, sería mi mayor deseo. Opción número 3, bruja morada. Yo a esta persona le veo bastante enamorado, enamorada de ti y muy entregado, entregada, ¿eh? Lo que pasa es que yo veo ahí como, bueno, todavía como que no es el momento de avanzar. Pero siento que más adelante puede ser que sí que te diga ya algo y concrete sus sentimientos, sus emociones, todo lo que le hace sentir, que es mucho, como te estaba diciendo. Bueno, opción número 3, bruja morada. Pues desde aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado, como siempre te digo, espero que te haya servido de ayuda. Recuerda que son interactivos generales, como siempre os digo, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto.